Muy buenas tardes con todos los comparecientes a esta conferencia. En primer lugar, un agradecimiento extenso al Instituto Siglex por organizar estas ponencias y en honor al doctor Robert Guevara Elizalde, gran jurista de relevancia nacional, y un saludo para todos los amigos de países como Bolivia, Perú, México y a todas las personas que están conectadas en este momento a nivel nacional. El tema que me ha designado para exponer es la teoría o la autoría y participación en el derecho penal. ¿Qué quiere o cómo vamos a empezar respecto de este tema, que sin duda es uno de los temas más controvertidos, más estudiados a nivel dogmático, pero lamentablemente, y hay que decirlo, que es uno de los temas que menor desarrollo a nivel jurisprudencial se ha tenido, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En primera instancia, para determinar el tema de la autoría y participación, debemos partir de lo que la dogmática denomina como el concepto de autor que manejan los ordenamientos jurídicos. Es así que se ha determinado o se ha desarrollado tres conceptos de autor, como es el autor, el concepto restrictivo de autor, el concepto extensivo de autor y el concepto unitario de autor. Respecto del concepto unitario de autor, se debe decir que la dogmática ha tratado este concepto en este sentido. Es decir, todas las personas que intervienen dentro de un acontecimiento delictivo son catalogados como autores. No existe una distinción entre ya sea partícipes o autores como tal, pero la dogmática ha tratado este concepto unitario de autor y determina que cada una de las personas que intervienen al acontecimiento causal para realizar un delito necesariamente deben ser considerados como autores. Esto la dogmática mayoritaria a nivel alemán, en el país alemán, todavía la trata sobre todo en delitos imprudentes. Ahora, respecto del concepto extensivo de autor, se debe determinar que, si bien es cierto, la dogmática plasma un concepto diferente a cada uno de los intervinientes, ya sean respecto de las formas de autoría o las formas de participación, pero la consecuencia penal respecto de los intervinientes va a ser la misma. Es decir, le pongo un concepto, pero la consecuencia penológica va a radicar en un parámetro, un espectro respecto de un autor. Y el concepto restrictivo de autor, que es el más apegado por la dogmática mayoritaria y el cual comparto o compartimos a nivel nacional y a nivel internacional, y sobre todo lo que se plasma dentro del ordenamiento jurídico, es precisamente ese concepto restrictivo de autor. ¿Por qué? Porque marca una diferencia dentro de los intervinientes entre autores y partícipes, y evidentemente la pena que va a recibir en referencia a cada uno de los intervinientes va a ser en razón de su forma de autoría o forma de participación, y esto se va a modular. Evidentemente nuestro código tiende a contener un concepto restrictivo de autor, pero como vamos a ver más adelante, esto no sucede de forma expresa, digamos, dentro de nuestro cuerpo normativo, y justamente lo vamos a analizar con uno de los casos que se resolvió últimamente por la Corte Nacional. Ahora, si partimos de un concepto restrictivo de autor en donde diferenciamos entre autores y partícipes, necesariamente también debemos analizar el principio de accesoriedad, y sobre todo, debido al tiempo, me voy a referir al principio de accesoriedad limitada, porque existen diversos conceptos del principio de accesoriedad, pero básicamente el concepto de accesoriedad limitada determina que no puede haber una sanción de un partícipe si no existe por lo menos un acto típico y antijurídico, es decir, una conducta penalmente relevante de un autor. Respecto de otro concepto que era más extenso del principio de accesoriedad, se determinaba que no podría haber la condena de un partícipe si no existía una conducta típica, antijurídica y culpable por parte de un autor. Es decir,
se plasmaba ya la exigencia de que exista las tres categorías del delito configuradas respecto de la conducta de un autor. Bueno, el concepto el principio de accesoriedad limitada plantea que basta con que el comportamiento del autor sea ya típico y antijurídico. Y necesariamente esto está bien y ha sido una postura de la Corte Constitucional en una de las sentencias que sacó en estos meses respecto justamente del respeto a este principio de accesoriedad entre los actos típicos y los actos antijurídicos. Ahora, cuando hablamos de autoría y dominio, de autoría y participación, como es un tema tan extenso y es un tema bastante dogmático, para llegar a las concepciones actuales que se tiene sobre la autoría y participación, es necesario verificar cuál fue el bagaje histórico respecto de estas teorías. Muchas veces caemos en el error de obtener cualquiera de los libros que hable de determinados temas, leer lo primero lo que arroja el libro y encajarlo con lo que nos convenga respecto de, qué sé yo, un caso, una ponencia, una postura o entrar en un debate. Y eso no, en cierta manera, no está bien, porque debemos saber todo el bagaje histórico respecto de una situación conceptual, respecto de una institución, y bueno, de ahí decantarnos, ¿no? Pero no utilizar esas posturas que nos puede convenir en este momento, pero que ya fueron superadas hace 150 años, por ejemplo. Entonces, para hablar de autoría y participación, nosotros, el concepto que se maneja actualmente sobre el tema es el autor por dominio del hecho. ¿Qué es el dominio del hecho? El dominio del hecho básicamente es una teoría, pero para llegar a la teoría del hecho se empezó con teorías subjetivas de la autoría. Por ejemplo, la teoría subjetiva de la autoría respecto de lo desarrollado por von Bury, que es básicamente una teoría subjetiva orientada al dolo, una teoría subjetiva del dolo respecto de la autoría y participación, y una teoría subjetiva del interés desarrollada por Feuerbach por ahí en el Tratado de Derecho Penal de Feuerbach en 1812, uno de los tratados de derecho penal más importantes en la historia. Pero sin duda esta teoría daba mucha carga al sistema subjetivo o al ámbito subjetivo del autor. Es decir, era autor el que tenía voluntad de ser autor o era autor quien tenía el interés respecto de la provocación de un resultado lesivo. Solo podía ser autor el que tenía el interés respecto de la provocación de ese resultado. Evidentemente, dentro de la materia penal y dentro de la dogmática penal y la estructura de la teoría del delito, los conceptos subjetivos, aparte de que son muy difíciles de desarrollar conceptualmente, también provoca mucha discusión a nivel probatorio. Y como son temas que tienen demasiada carga subjetiva, esto se quiso superar. ¿Por qué? Porque se podía establecer ciertas sanciones como autores a personas que en realidad no eran autores, o considerar como partícipes personas que sí eran autoras. Uno de los casos más reconocidos respecto de estas teorías fue un denominado, o lo que se lo denomina como el caso de la bañera, en el cual el Tribunal Federal alemán sanciona a una señora, a una chica, respecto de un presupuesto. Es decir, ¿qué pasó? Una chica en un matrimonio alemán muy conservador y muy tradicional de hace 100 años, una de las hermanas queda embarazada, pierde el niño, el papá se entera y advierte a las dos otras, a la otra hermana, es decir, que si es que volvía a suceder esto, las iba a desterrar de la casa. Bueno, resulta que la otra hermana sí tiene un niño, lo oculta, ¿sí? Y producto de eso pide a la hermana que había abortado antes que mate al niño. La hermana, para hacerle, digamos, el favor, mata al niño en una bañera justamente ahogándolo. Entonces, ¿qué se determina respecto a esta teoría? Que evidentemente la hermana, la que tenía el interés respecto de la muerte de ese niño, era la madre, más no la hermana. Y por lo tanto, se sanciona a la madre que no realizó de forma material, objetiva, esa muerte como autora por interés de la provocación del resultado y a la hermana como una cooperadora necesaria, lo cual resulta ilógico. Y posteriormente a estas teorías subjetivas se desarrollan teorías objetivo-formales y objetivo-materiales. Las objetivo-formales
en relación a catalogar como autor única y exclusivamente al que realiza el tipo objetivo del delito. Y claro, esto también causa un problema porque, por ejemplo, en las bandas criminales, necesariamente el jefe de la banda no es el que realiza el tipo objetivo. Es decir, en una banda criminal, en una estructura de cartel, por ejemplo, el jefe o los jefes de la banda mandan a realizar a los subordinados determinados delitos, ya sea un delito de sicariato, ya sea un delito de transporte de drogas o un delito de extorsión. Pero los que realizan objetivamente el acto típico son esos subordinados. Entonces, claro, estas teorías objetivo-formales, digamos que quedaban ambivalentes respecto de establecer la responsabilidad a la persona que mandaba hacer determinado acto porque se exigía la realización del tipo objetivo. Y las teorías objetivo-materiales que dan lugar necesariamente ya después a la teoría del dominio del hecho, en la cual se establece que es autor el que genere más peligrosidad respecto del acto lesivo. Y dentro de estas teorías materiales, objetivo-materiales, se desarrolla un sinnúmero de teorías, la teoría de la simultaneidad, la teoría del autor por supremacía, en fin, son 5 o 6 teorías pero que se asemejan mucho a este concepto inicial que dio respecto de las teorías objetivo-materiales, es decir, la persona que cause más peligrosidad respecto del acontecimiento delictivo será considerada como autor y la que cause menos peligrosidad será considerada como partícipe. Ahora bien, a partir de 1963, el doctor Klaus Roxin escribe un libro denominado el Täterschaft und Täterschaft, que es básicamente el dominio del hecho en el derecho penal. Él, digamos que es el que estructura la teoría del dominio. Sin embargo, antes ya se había hablado de un tal dominio respecto de un acontecimiento delictivo. El primero fue Hegel en 1939 en hablar de un dominio respecto de la culpabilidad. Si recordamos, en 1936 todavía, y 36, 37, todavía nosotros teníamos una escuela predominantemente neocantiana, causalista, y después neocantiana, que estructuraba todo el sistema de dolo y todo el sistema de culpabilidad, dentro de la categoría dogmática de la culpabilidad. Bueno, Hegel apegaba este dominio justamente a esa estructura de la culpabilidad. Y después Belzel, a partir de 1945, es el primero en hablar de un dominio del hecho respecto de ese concepto que desarrolló Belzel para estructurar esa escuela o esa teoría finalista, mal llamada finalista, basada desde el concepto de acción final. Sin embargo, Roxin, que fue discípulo de Belzel, y Roxin, una persona que, digamos, revolucionó el sistema penal, pues fue un alumno de Belzel, pero fue una persona que contradijo mucho las tesis de Belzel, desarrolla este concepto importantísimo dentro de la dogmática penal, dentro de la teoría del delito y sobre todo dentro del tema de la autoría y la participación, y establece que autor es el que domina el hecho, el que posee el dominio del hecho, y que la persona que no tiene el dominio del hecho, pues será considerada como un partícipe. Entonces, respecto de esto, evidentemente se está ligando tanto aspectos objetivos como aspectos subjetivos para catalogar a una persona que es autor. ¿Qué es el dominio del hecho? Básicamente el que domina el hecho o ese concepto, digamos, ontológico también con carga subjetiva, se determina que es la persona que tiene dentro de su esfera de poder todo el dominio respecto del acontecimiento causal, de los medios que debe utilizar para llegar a la provocación o a la realización de un resultado, desde el comienzo de ejecución hasta la ejecución propia. Recordemos que nosotros cuando hablamos de intercrímenes, hablamos de actos preparatorios, comienzo de ejecución, ejecución como tal. Entonces, el que domina el hecho básicamente es el que tiene todo ese dominio sobre todo ese acontecer causal. Y partiendo de esto, se establecen formas de autoría y formas de participación. La autoría directa es el que A mata a B, es decir, ese A que domina el hecho y que mata a B. Y aquí entramos en conflicto y es uno de los temas que se debatió con fuerza en estos últimos años. En estos últimos años y en estos últimos meses y en estas últimas semanas en el Ecuador.
¿Cuándo existe autoría mediata? ¿Cuándo existe coautoría? ¿Cuándo existe autoría mediata por aparatos organizados de poder? ¿Cuándo existe una autoría por infracción de deber? ¿Y cuándo es partícipe, el cooperador necesario, el cómplice o el inductor? ¿Ok? Formas de autoría: autoría directa, A mata B, el que domine el hecho. Coautoría: se establece varios requisitos para la coautoría. No es suficiente que en un acontecimiento delictivo haya varios intervinientes para a todos catalogarlos o llamarlos como coautores. Ojo, estoy hablando respecto de la concepción del dominio del hecho en la autoría y participación, que ya vamos a ver un poco respecto de la infracción de deber, que es otra teoría paralela que también desarrolla Rosin y que desarrolla también en el mismo libro Autor y dominio del hecho en el derecho penal. Si ustedes se ponen a revisar a partir de la página, me parece 595 no del tratado de Rosin, sino del libro de la autoría y dominio del hecho, habla justamente de una teoría paralela al dominio del hecho denominada autoría por infracción de deber, que es justamente para solventar ciertos vacíos que la teoría del dominio del hecho no podía resolver. Ahora bien, ¿quién es coautor? Coautor, se necesita varios requisitos. Coautor, para que sea coautor debe existir un plan común entre los varios intervinientes. Debe haber un dominio funcional. ¿Por qué se denomina dominio funcional del hecho? Porque cada uno de los intervinientes tiene un dominio respecto de su propia realización de la conducta a la cual se establece en el plan previo. ¿Sí? Él tiene el dominio sobre su conducta, ¿sí? Que va en función de la realización de un plan global. ¿Qué más tiene que contener un coautor? El aporte de cada uno de los intervinientes debe ser esencial, es decir, se hace una especie de análisis de descarte, que sin la intervención de esas personas, el acontecimiento o el plan no se llega a concretar. Y por último, para ser coautor, que esto es una de las cosas que más se nos olvida, ¿sí? Es que la intervención debe ser en el momento de la fase de ejecución, no en actos preparatorios, ¿sí? No en el comienzo de ejecución, sino en la fase ejecutiva del delito. Ejemplificando esto, tres personas acuerdan robar un banco, uno debe extraer el dinero de la caja, otro tiene que someter al guardia y otro tiene que desactivar la alarma. Si vemos aquí, existe una división de funciones y cada uno tiene un dominio funcional respecto de su conducta que va en función de un plan global. Y cada uno de ellos debe intervenir en el momento de ejecución. Pues si uno de ellos interviene en un acto preparatorio, ¿sí? O tan siquiera en el comienzo de ejecución, ya no se puede hablar de coautoría, sino tiene que hablarse necesariamente de una participación. Posterior a esto, de la coautoría, analizamos la autoría mediata. La autoría mediata tradicional es en donde existen por lo menos dos intervinientes. Sin embargo, el interviniente inmediato, es decir, el que realiza el tipo objetivo, es un instrumento del autor mediato, es decir, del hombre de atrás. El autor mediato es el que domina el hecho e incluso que domina a esa persona que realiza el tipo objetivo. Pero esto es muy importante. ¿Por qué se lo denomina como instrumento? Porque las capacidades volitivas de esa persona que realiza ese tipo objetivo no son suficientes, no son necesarias para endilgarle esta responsabilidad. Es decir, actúa como un instrumento o lo que Miguel Díaz y García Conyedo llama como un brazo extenso del autor mediato. Es decir, ya jurídicamente hablando, ¿sí? En temas, en conceptos, ¿sí? Esta persona, este autor inmediato debe actuar bajo un error de prohibición o de tipo invencible o bajo una circunstancia de inimputabilidad. Por ejemplo, una persona que utiliza a un niño, ¿sí? Para envenenar a su esposa. Es decir, el niño no concibe, no tiene el entendimiento respecto de que está llevando necesariamente veneno a su madre para que tome el veneno y muera. Si ustedes se ponen a analizar desde un punto de vista ya un poco detenido, el que realiza el acto de matar, realizando el tipo objetivo, es el niño, no es el padre. El padre domina el hecho y domina el niño, claro, obviamente, pero el que realiza el tipo objetivo es el niño. Claro, con este ejemplo digamos, tan simple, se puede asemejar ya a grandes estructuras, por ejemplo, de poder, a grandes estructuras económicas, en donde un subordinado
subordinado puede actuar bajo un error de prohibición o de tipo invencible, ¿sí?, para favorecer la realización de un acontecimiento delictivo en el cual el autor mediato es el que domina la situación. Y por último, la autoría mediata por aparatos organizados de poder. La autoría mediata por aparatos organizados de poder es una teoría que desarrolló Roxin, como les digo, en 1963, justamente para publicar un artículo y en torno a establecer la responsabilidad bajo criterios de autoría de los excriminales nazis. Esta teoría conlleva varios requisitos, tiene varios requisitos, entre ellos es que la estructura como tal esté destinada a la realización de hechos delictivos. Esto no tiene nada que ver o no excluye esas estructuras de orden criminal que pueden conformarse dentro de la propia institucionalidad de un Estado. Es decir, no únicamente las estructuras criminales pueden ser consideradas como los carteles o como las bandas o como las pandillas, porque dentro de la institucionalidad como tal puede también formarse grupos que sean estructurales, cuya organización tenga la finalidad de cometer delitos. Esto como primer requisito. Como segundo requisito, dentro de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, es que exista una división de poder, de poder vertical, una organización vertical de poder, jerarquizada, en donde existan mandos altos, mandos medios y mandos bajos. Tercer requisito, la fungibilidad. ¿Qué quiere decir la fungibilidad? Que necesariamente cualquiera de las personas, bandos medios o bajos, son fungibles. ¿En razón de qué? En razón de que si ingresa otra persona a la banda, ¿sí?, o a la organización de carácter criminal, la organización va a girar y va a desarrollarse en igual sentido. No porque ingrese A o B va a ser diferente. Por eso esas personas son fungibles. ¿Por qué? Porque es una autoría mediata por aparatos organizados de poder. Porque, claro, mucho se confundió respecto de decir, claro, acá no hay un instrumento o acá no hay las personas no actuaban bajo error o no eran inimputables. No, no, no. Eso respecto de la autoría mediata tradicional. La autoría mediata por aparatos organizados de poder implica de que el instrumento, ¿sí?, la propia organización. La organización da lugar a ese instrumento que se lo catalogaba en la autoría mediata y esa organización gira en torno al cometimiento del delito. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes actúan como autores mediatos. Y la participación, tenemos una cooperación necesaria, ¿sí?, una inducción, es decir, esa persona que induce a otra para que cometa el delito, que no es lo mismo que la autoría mediata, porque respecto de la inducción, la persona que realiza el delito de forma directa no actúa bajo un error de prohibición invencible o un error de tipo invencible, y también al dirigente no es un inimputable, es decir, tiene capacidad volitiva. Por eso el inductor responde con una misma pena del autor directo, pero tiene requisitos, es decir, tener un doble dolo, ser determinante al momento de la realización del hecho delictivo, establecer cómo, cuándo, dónde se puede realizar el acontecimiento delictivo. Eso respecto del inductor o instigador. Respecto del cooperador necesario, es una persona que aporta dentro del acontecimiento delictivo, pero no es lo mismo que el coautor, porque el cooperador necesario, si bien es cierto, se considera cooperador a esa persona que aporta con algo sustancial, esencial para el cometimiento del delito. Sin embargo, la diferencia entre un coautor y un cooperador necesario es el aporte en el momento de la fase de ejecución. Para tú ser coautor, debes de haber intervenido en la fase de ejecución. Si no interveniste en la fase de ejecución, es un cooperador necesario o un cómplice, porque también hay que establecer una diferenciación entre lo que es el cómplice y el cooperador necesario, porque también el cómplice aporta para la realización de un hecho delictivo. Sin embargo, el aporte del cómplice puede ser realizado antes, durante o después, y que ese aporte no sea sustancial para realizar el acontecimiento delictivo. Es decir, que se pueda prescindir del aporte del cómplice y que, prescindiendo de ese aporte del cómplice, igual el acontecimiento delictivo se va a dar. Ahora bien, ¿cuáles son las fallas? Y he sido muy breve respecto a estos conceptos porque es bastante complejo esta situación, pero hay que establecer ciertos parámetros. ¿Cuál es la falla de nuestro Código Orgánico Integral Penal? A ver, el artículo 41, 42 y 43 primero empieza hablando de participación criminal. Es decir,
ya establece desde su propia definición un error. ¿Por qué? Porque el partícipe no es autor, ¿sí? El partícipe es una persona que coopera, ¿sí?, a realización del hecho delictivo. Sin embargo, el artículo 41 ya nos establece como participación criminal la autoría y la complicidad. Y claro, dentro de las formas de autoría, en el artículo 42, ¿sí?, se establecen las diferentes formas de autoría que maneja el Código Orgánico Integral Penal. Y te dice que sí tienes un autor, pero a partir del artículo 42, ¿sí?, habla de la autoría mediata, te establece un concepto unitario de autor. Si ven ustedes con el inicio de la conferencia, cuando hablamos de necesariamente un concepto restrictivo de autor y se supone que nuestro código eh, se apega a un concepto restrictivo de autor, si ustedes leen el artículo 42 en su integridad, ustedes van a constatar que la autoría mediata tiene varios numerales, entre ellos A, B, C y D. El D habla directamente de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Sin embargo, el A, el B y el C no establece una línea definida de lo que representa en realidad el autor mediato. Si no me equivoco, es el literal C el que habla específicamente de una autoría mediata normal. Sin embargo, dentro del literal B o A, ubican a los inductores que son partícipes como autores mediatos. Esa es la falla normativa que tiene el código. Indudablemente, esto genera un problema. ¿Por qué? Porque a la vez de ser un inductor va a ser un autor mediato. Y claro, recibiría la misma pena del autor mediato, a pesar o so pena de que en otros códigos sí está establecido de manera directa quiénes son inductores y quiénes son autores mediatos, y los inductores pueden tener la misma pena del autor. Sin embargo, nuestro código ya nos dice que el inductor es un autor mediato y por lo tanto el autor mediato recibe pena de autor. Y por último, el artículo 43 nos habla de complicidad como la única forma de participación. Entonces, claro, nosotros vemos que en realidad no respondemos a un concepto restrictivo de autor en estricto sentido, sino a una especie de híbrido entre un concepto extensivo de autor con un concepto maquillado de restricción. Esto se criticó en el 2014 y se ha venido dando la crítica a lo largo de estos años, pero no se ha obedecido ante una reforma. Ahora, lo último que quería topar en estos últimos 5 minutos que me quedan es la autoría por infracción de deber. Justamente este fue mi tema de tesis que me dirigió el doctor Galledo. Este fue mi desarrollo, mi trabajo investigativo, justamente la autoría por infracción de deber, o la teoría de la autoría y participación por infracción de deber. En primera instancia, para ubicarnos desde lo histórico, la teoría de la infracción de deber se desarrolla paralelamente con la autoría del dominio del hecho en el libro denominado Autor y dominio del hecho en el derecho penal en 1963. Y claro, este aparecimiento es justamente ante esos supuestos o a estos presupuestos fácticos en donde el dominio del hecho no es suficiente. Roxin parte de un ejemplo. A ver, él plantea este ejemplo. Dice, la persona o el funcionario público que realice actos de tortura sobre otra persona será reprimido con prisión de tanto a tanto. ¿Ok? Entonces, Roxin dice, ¿qué pasa en los casos en donde el funcionario público solicita a una tercera persona que no es funcionaria que realice estos actos de tortura frente a una tercera persona? Si nos ubicamos, ninguno de ellos podría responder como autor. ¿Por qué? Porque el tipo penal está tipificado estrictamente para los funcionarios públicos, es decir, el funcionario público que realice actos de tortura. Si no me equivoco, era el artículo 324 del Código Penal alemán de ese entonces. Y claro, ¿por qué no puede existir autoría? ¿Por qué? Porque el funcionario no tiene el dominio del hecho sobre el acto de lesionar a otra persona. Y claro, ese civil tampoco puede ser considerado como autor porque no cumple la calidad que exige el tipo penal objetivo respecto de ser funcionario. Claro, en este caso tendría que juzgarse por un delito de lesiones, ¿sí?,
al civil que plantea estos actos de tortura, lo cual dejaría un vacío de punibilidad tanto respecto del hecho como también de la responsabilidad del funcionario público. Entonces, Roxin dice que se desarrolle el concepto de infracción de deber. ¿Quién es autor? El que infringe su deber. Ojo, y esto también me han preguntado bastante. No estamos hablando de un deber objetivo de cuidado, no estamos hablando de una posición de garante respecto de la omisión. No, estamos hablando de un deber que desarrolla el propio Roxin como un deber extrapenal. Un deber extrapenal que es, en un inicio se consideraba a un deber como que se configuraba respecto de relaciones ético-sociales normativas. Sin embargo, la última edición de Roxin traslada ese concepto de deber extrapenal a un deber social. Ahora, para entender esto, hay que situarse dentro de las dos posiciones, tanto de Jacobs como de Roxin. Las instituciones positivas respecto de un prisma de carácter hegeliano que plantea Jacobs y todo ese andamiaje de derecho penal con un lenguaje diferente que plantea Jacobs, y desde el punto o desde el prisma de Roxin. Ese deber, doctores, ya para ir terminando, no se encuentra redactado en el tipo penal. Ese deber es parte, ¿sí?, de esa categoría que se denomina delitos especiales propios. Sin embargo, la diferencia entre un delito especial y un delito de infracción de deber es que justamente el comportamiento de la persona que realiza el delito está tipificada dentro de la conducta descrita en el tipo penal. El deber no, el deber es un deber de carácter extrapenal, un deber de carácter social, respecto de la protección y del bienestar común y social. Y para esto encuadra muy bien la definición de Jacobs respecto de los deberes negativos y respecto de los deberes positivos. ¿Por qué? Porque Jacobs plantea los deberes positivos en relación a que los ciudadanos como tal, cada uno, ¿sí?, primero, de los deberes negativos, todos y cada uno de los ciudadanos tenemos el deber de no dañar a los demás. Y de respecto de los deberes positivos, los ciudadanos específicos, ¿sí?, tienen el deber de velar por una realización adecuada de su comportamiento para un bienestar social y un bienestar común. Por lo tanto, esta categoría de delitos se encuadran básicamente en los delitos con sujeto activo cualificado y específicamente los delitos contra la administración pública o contra la administración desleal, lo que nosotros catalogamos como abusos de confianza, por ejemplo, ¿sí?, en donde evidentemente existe este poder de carácter extrapenal, que vuelvo e insisto, no está redactado en el tipo penal, ¿sí?, no está de forma expresa y tampoco se refiere a un deber objetivo de cuidado ni tampoco a un deber respecto de la protección de un bien jurídico por la posición de garante de la omisión, que si bien la teoría nace respecto de esta construcción, respecto de esta base. Entonces, ¿quién es autor respecto de los delitos de infracción de deber? El que infringe ese deber de carácter positivo en relación del bienestar social, del bienestar común. Puede haber autoría mediata, coautoría o autoría directa por infracción de deber. Puede haber coautoría, autoría mediata o infracción de deber. El autor directo es necesariamente el que infringe su deber, ¿sí? El coautor, ¿sí?, el coautor, puede existir una cuestión de pluriautoría respecto de estos conceptos, pero puede haber coautoría cuando varias personas intervienen y su conducta es direccionada a vulnerar un deber que es compartido entre ellos o que cada uno de ellos tiene un deber. Porque ese deber de carácter social, de bienestar, pueden contener muchas personas. Por ejemplo, me invento en un ministerio. El deber de toda la cúpula del ministerio es velar por ese bienestar común que le otorga la administración pública y el que le exige el ser funcionario público. Y claro, ese deber no puede ser solo vulnerado por un funcionario, digamos, por un ministro, no. Ese deber puede ser vulnerado por todos y cada uno de los que tienen el deber o en conjunto pueden vulnerar en conjunto ese deber. Entonces, claro, se cumple el criterio de coautoría y de la autoría mediata igual. Entonces, ahora, respecto de la participación sí hay un problema. ¿Por qué? Porque partícipe es la persona que
que se vincula bajo el principio de accesoriedad, bajo el comportamiento de un autor o un coautor. Entonces vimos algo muy curioso respecto de respecto de lo último que resolvió la Corte Nacional de Justicia, que seré muy cauto respecto del pronunciamiento, pues no es una sentencia que está todavía ejecutoriada, pero se planteó en un inicio aplicar una autoría por dominio de organización. Sin embargo, los señores jueces no acogieron este pronunciamiento y se inclinaron por la aplicación de una autoría por infracción de deber, porque justamente esta autoría por infracción de deber va vinculado con los funcionarios públicos. Y claro, sancionó a varias personas como autores, supongo, de la infracción de un deber del carácter de administración pública, y a otras dos personas, en este caso el señor Correa y el señor Glass, como inductores de la vulneración de ese deber, lo cual estaría a nivel dogmático aplicando la estructura de la infracción de deber, sería un razonamiento adecuado. ¿Por qué? Porque los instigadores o inductores, claro, la figura de inductor como autor mediato es dada por el propio código. Pero ¿inductor de qué? Inductor de esos coautores que infringieron su deber como funcionarios respecto de una obligación de carácter positivo. Es un tema bastante complejo y sobre todo el concepto, digámoslo así, no es difícil decirlo. Autor es el que infringe su deber. No, lo característico de esto y lo difícil, digámoslo así, de conceptualizar y establecer es justamente a qué llamamos deber. Si tomamos una posición desde Roxin o desde Jacobs, como ese deber social, o desde lo jacobsiano, desde ese normativismo jacobsiano, en donde se establece el desarrollo de concepto de instituciones para establecer todos estos conceptos de roles y lo que utiliza Jacobs dentro de su sistema y lenguaje penal, eh, pero establece esto desde una base totalmente hegeliana, obviamente, ¿no? Pero nosotros nos apegamos más a la postura de Roxin, sobre todo porque Roxin se inclina más a un garantismo, a la consideración del bien jurídico dentro de la estructura del delito y evidentemente no es tan normativista, que es un sistema que en realidad no tendría mucha trascendencia o funcionamiento dentro del sistema ecuatoriano. Justamente ahora estoy elaborando una expansión del trabajo antes mencionado, lo cual espero poder poner en su consideración más adelante, sobre todo con este tema de la infracción de deber. Eso nada más. Hay muchas preguntas respecto de diferencias otra cosa que me olvidaba, no se vulnera el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque las instituciones dogmáticas, en otros códigos está quiénes son considerados como autores o quiénes no, pero las instituciones dogmáticas son aplicables a través de jurisprudencia sin que esto rompa el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad se fundamenta, obviamente, con el artículo 18, con los artículos de la parte general, en el cual se establece cuándo existe una infracción, cuándo es una conducta penalmente relevante, cuándo existe autoría, y en realidad sería un avance de carácter dogmático y de carácter jurisprudencial muy fuerte, muy fuerte. De hecho, estaba comentando con algunos profesores y de hecho con la persona que fue quien me dirigió la tesis, y me supo manifestar que será muy interesante analizar lo establecido por los jueces, porque esto genera no solo un debate que trasciende en los abogados y en los jueces, sino que también genera un avance respecto del dominio del hecho, respecto a los conceptos, y un avance jurisprudencial. Si hace 5 años, doctores, no se estaba debatiendo o no se tenía en cuenta o se marcaba una diferencia entre dolo y culpa, ahora discutir sobre aplicar infracción de deber o autoría mediata por aparatos organizados de poder es sumamente importante. Eso nada más, muchas gracias y fue un gusto haber compartido con ustedes.